Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori y en esta oportunidad quería comentarles sobre todos los mecanismos de regulación homeostática de todas las variables reguladas homeostáticamente por el organismo, ¿no? Entonces, antes de comenzar, les quería recordar cómo era un mecanismo de regulación homeostática, ¿no? Que tiene, digamos, para mantener la masa de una variable relativamente constante dentro de un sistema abierto, hay que equiparar los ingresos y los egresos, ¿no? Y entonces sobre eso se acopla un sensor que mide la concentración de esa masa en el sistema abierto y se lo informa a un centro comparador. Ese centro comparador lo que va a hacer es contrastar lo que le informa el sensor con el valor de ajuste o el rango de ajuste, y en base a eso tomar una determinación. Si hay menos de lo que debería, lo que va a hacer es estimular a los efectores o controladores para que aumenten el ingreso y a su vez estimular a los efectores o controladores para que disminuyan el egreso, ¿no? Así más o menos entonces funciona un sistema de regulación homeostática. Entonces vamos a ver todas las variables reguladas homeostáticamente. Una de ellas es la osmolaridad. Entonces la concentración de solutos osmóticamente activos en el medio interno del animal depende del ingreso de agua de bebida y de la excreción de agua libre de soluto, que es lo que se conoce como diuresis hídrica. Entonces ese balance de ingreso y egreso de agua determina la concentración de solutos en el medio interno del animal. El osmorreceptor mide esa concentración de solutos osmóticamente activos y se le informa al centro osmorregulador o sistema CADH. Este contrasta con el rango de ajuste que está entre 290 y 300 milimoles por kilo. Si hay más, o sea, si está por encima de esos 300, lo que va a hacer es estimular la sed para que ingrese agua libre, agua de bebida, digamos, y a su vez va a liberar o secretar hormona antidiurética o ADH para que disminuya la excreción de agua libre de solutos, ¿no? Entonces así se mantiene, digamos, el balance hídrico, ¿no? Entonces la osmolaridad se regula controlando el balance hídrico. La natremia es bastante parecida a la osmolaridad. Entonces la concentración de sodio en el medio interno, en el líquido extracelular del organismo, depende de la entrada y la salida de agua, o sea, del ingreso de agua de bebida y de la diuresis hídrica. Hay un quimiorreceptor de sodio y está obviamente también asociado al centro osmorregulador o sistema CADH. Este sistema contrasta con el rango de ajuste, 145 milosmoles por litro. Piensen que casi el 95% de la osmolaridad está representada por el sodio más todos los aniones que lo neutralizan, ¿no? El cloro y el bicarbonato. Entonces, si la concentración de sodio es superior a la que debería haber o a la que le informa el rango de ajuste, se estimula la sed y la ADH, que van a controlar el ingreso y el egreso de agua del organismo, ¿no? Entonces así se mantiene la concentración de sodio en el medio interno del animal. Otra de las variables reguladas homeostáticamente es la temperatura. Entonces, la temperatura del organismo depende de la ganancia, de la relación que hay entre la ganancia y la pérdida de temperatura del organismo, ¿no? ¿Cómo se gana? A través de la tasa metabólica, por los escalofríos en la lipólisis, sobre todo en la grasa parda. ¿Cómo se pierde? Por irrigación cutánea, por el sudor, por la ventilación, o sea, todos los mecanismos que evaporan agua del cuerpo, ¿no? Y hay dos tipos de receptores de frío y receptores de calor. Receptores de frío que predominan sobre todo en la piel, le informan al centro termorregulador. El rango normal varía mucho entre especies, pero podríamos decir entre 37 y 40 grados centígrados. Entonces, si la temperatura es baja, está por debajo del rango normal o en el límite inferior del rango normal, ¿qué va a pasar? Se van a estimular los mecanismos que generan ganancia de calor, o sea, va a aumentar la tasa metabólica, va a haber escalofrío, lipólisis, y van a disminuir o inhibirse los mecanismos de pérdida de calor. Disminuye la irrigación cutánea, la sudoración, la evaporación en toda la superficie del cuerpo. Cuando la temperatura se eleva y
se aproxima al rango superior, al límite superior del rango normal, se estimulan los receptores estos de calor. Esos receptores de calor lo que van a hacer es estimular el centro regulador, y lo que va a hacer el centro termorregulador es estimular los mecanismos de pérdida de calor o favorecer los mecanismos de pérdida de calor en detrimento de los mecanismos de ganancia de calor. Entonces favorece la perfusión cutánea, el sudor, la ventilación para eliminar calor, y reduce la tasa metabólica, los escalofríos y la lipólisis. O sea, así se mantiene la temperatura del medio interno del organismo. Para el caso de la volemia o el volumen de sangre extracelular, o podríamos decir también para el volumen de líquido extracelular o del medio interno, la masa esa de sangre, digamos la volemia, entonces depende del ingreso de sodio y del egreso de sodio al medio interno del organismo, ¿no? Hay varoreceptores o sensores que detectan presión de alta y de baja presión. Están asociados al sistema renina-angiotensina, que regula la secreción de angiotensina 2 y de aldosterona. El valor de ajuste en este caso está alrededor de los 60 milímetros de mercurio, que es la presión normal que debería haber en la arteria renal, digamos, a nivel de las arteriolas aferentes. Si los valores son más bajos, se va a inducir por un lado el hambre de sal, van a tener necesidad de buscar sal, si tengo ganas de comer algo salado, alguna vez lo habrán sentido o escuchado eso. Y por otro lado, disminuye la natriuresis, o sea, disminuye la excreción o la pérdida renal de sodio. Entonces así aumenta la masa de sodio en el líquido extracelular y con ello aumenta la volemia. Por otro lado, hay receptores también de baja presión, que estos en general están en la aurícula y están acoplados a las células que producen el péptido atrial o el péptido natriurético auricular. Estas que van a hacer, tienen un rango de ajuste mucho más bajo, alrededor de los 2 milímetros de mercurio. Si sube por encima de ese valor la presión venosa central, se va a secretar péptido atrial. Ese péptido atrial lo que va a hacer es favorecer la natriuresis, favorece la excreción renal de sodio y a su vez inhibe todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, o sea, va a haber menos apetito de sal y va a estar bloqueado ese sistema. Entonces, de esta manera se pierde o se lava el sodio del organismo. Esta es la manera entonces que tiene de mantener la volemia. En los libros por ahí va a aparecer como regulación renal de la presión arterial, ¿no? Que fundamentalmente entonces lo que hace es manejar la volemia o el volumen de sangre. Otro de los mecanismos entonces de regulación homeostática es el que controla la presión arterial o presión aórtica, que la presión aórtica depende del volumen de sangre que hay en la aorta, y eso va a estar en función de la relación que hay entre ingreso y egreso de sangre a la aorta, ¿no? Hay varios receptores que están monitoreando permanentemente la presión que hay dentro de la aorta y le informan al centro cardiorregulador o vasomotor. El rango de ajuste está alrededor de los 90 milímetros de mercurio, 100 milímetros de mercurio. Y ese centro cardiorregulador, si los vasoreceptores le informan que la presión es menor de la que debería haber, estimulan el volumen minuto cardíaco, aumentan todas las propiedades del corazón para que bombee más sangre y con eso entre más sangre a la aorta. Y por otro lado, lo que van a hacer es producir vasoconstricción periférica para aumentar la resistencia periférica total, hacer una contracción de las arteriolas y de las arterias musculares. Entonces, de esa manera lo que evita es que se vacíe rápidamente la sangre que hay en la aorta. Esa es la manera que tiene el sistema de mantener la presión aórtica. Esto en general es lo que en los libros se describe como regulación neural de la presión o como reflejo vasoreceptor, ¿no? Entonces, si la presión está dentro del rango, se aproxima, digamos, al límite superior del rango normal, los vasoreceptores inhiben el centro cardiorregulador. Entonces disminuye los ingresos, aumentan los egresos de sangre en la aorta, la presión cae.
¿tá? Para el caso de la potasemia, por ejemplo, la concentración de potasio en el medio interno o líquido extracelular, también la masa de potasio va a depender de la relación entre los ingresos y los egresos. Los ingresos vienen de la dieta. La dieta, sobre todo de los herbívoros, es muy rica en potasio. Y la vía de egreso fundamentalmente es por secreción renal. Entonces hay un sensor de potasio que no es ni más ni menos que las células productoras de aldosterona en la corteza adrenal. Contrastan con el valor de ajuste si se encuentra sobre el límite o aproximándose al límite superior, se secreta aldosterona, y la aldosterona lo que va a hacer es favorecer la excreción renal de potasio, ¿tá? Así se mantiene entonces la potasemia. Para el caso de la calcemia, la masa de calcio en el medio interno entonces depende también de la relación entre ingresos y egresos. Los ingresos vienen por absorción intestinal o por absorción ósea, y los egresos son o por excreción renal o por depósito óseo. Hay sensores de calcemia, algunos son más sensibles cuando la calcemia está aproximándose al límite inferior del rango normal, que son las células que producen la paratormona, por ejemplo. Entonces, si el rango está más próximo al 8,5 que al 10, se estimulan estos sensores y se descarga paratormona. La paratormona, por intermedio de la vitamina D, favorece la absorción intestinal. Juntamente con la vitamina D, estimula la reabsorción ósea. Y por otro lado, disminuyen la excreción renal de calcio, ¿tá? Y el depósito óseo. Entonces produce una ganancia de calcio. Por otra parte, hay sensores que son más sensibles a los rangos altos de calcemia, cuando la calcemia se aproxima al límite superior, que esos son los que están acoplados a la célula productora de calcitonina. Entonces, cuando esos se estimulan, ¿qué hacen? Favorecen la excreción renal, favorecen el depósito óseo e inhiben la absorción intestinal y la reabsorción ósea, ¿no? Entonces así se mantiene la calcemia. Para el caso de la presión arterial de dióxido de carbono, la cantidad o la masa de dióxido de carbono en el medio interno depende de la relación entre ingresos y egresos. Ingresa desde el metabolismo, ¿no? Está en función directa con la tasa metabólica. Hay receptores de presión parcial de dióxido de carbono que están acoplados por un lado al centro respiratorio. El valor de ajuste está alrededor de los 40 milímetros de mercurio. Si superan los 40 milímetros de mercurio, se estimula el centro respiratorio y aumenta la ventilación alveolar, ¿tá? Para excretar el dióxido de carbono. Pero no solo para favorecer el intercambio de gases, no solo se necesita más aire en el pulmón, sino también más cantidad de sangre. Por tanto, también esos receptores, esos quimioreceptores, estimulan al centro cardiorregulador o vasomotor, que lo que van a hacer es contrastar con el valor de ajuste y van a aumentar el volumen minuto cardíaco en ese caso. Entonces llega más cantidad de sangre y más cantidad de aire al pulmón y favorece el egreso de dióxido de carbono del organismo. Entonces de esa manera el organismo equipara el ingreso metabólico de dióxido de carbono con la excreción, ¿tá? Respiratoria. Para el caso del pH, la masa de hidrogenión en el medio interno depende de la relación de vuelta entre ingresos y egresos. Hay quimioreceptores que están midiendo concentración de hidrogeniones y presión arterial de dióxido de carbono. Actúan sobre el centro respiratorio. El valor normal está alrededor de 7,4 de pH y 40 mililitros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono. Van a favorecer la ventilación alveolar para lavar o excretar el dióxido de carbono del organismo, y a su vez el sistema renal también, a nivel de la nefrona distal, hay quimioreceptores que informan sobre el pH y sobre la presión de dióxido de carbono que hay en las células estas de la nefrona distal, y eso está acoplado a la secreción de hidrogeniones. Entonces, si el pH es más bien ácido, y si la presión arterial de dióxido de carbono está elevada,
se induce secreción de hidrogeniones a nivel renal. Entonces el organismo lo que intenta es equiparar los egresos de hidrógeno del organismo con lo que entra desde el metabolismo o desde el tubo digestivo. Para el caso de la presión arterial de oxígeno, la masa de oxígeno a nivel de las arterias depende de la relación de vuelta entre ingresos y egresos. Los egresos son por consumo metabólico. Hay receptores de presión arterial de oxígeno acoplados al centro respiratorio. El valor de ajuste en este caso es de 70 a 100 milímetros de mercurio. Cuando los niveles se aproximan al rango inferior, alrededor de los 70, se estimula el centro respiratorio y aumenta la ventilación alveolar para que ingrese más aire fresco por minuto a los pulmones. Y también estimula el centro cardiorregulador o vasomotor para que aumente el volumen minuto cardíaco. Entonces llega más cantidad de aire fresco y más cantidad de oxígeno, más cantidad de sangre a los pulmones, y así aumenta el ingreso de oxígeno al medio interno del animal o del organismo, ¿no? Entonces equipara los ingresos con los egresos o con el consumo metabólico de oxígeno. Otra de las variables reguladas homeostáticamente es la glucemia, la masa de glucosa en el líquido extracelular o medio interno. Entonces depende de la relación también entre ingresos y egresos. Ingresa desde el hígado, por ejemplo, por ruptura del glucógeno, por glucogenólisis, por neoglucogénesis. Y también hay una vía indirecta que es mediante lipólisis y proteólisis, ¿no? Los egresos son por la oxidación o la glucólisis, por la síntesis o la fabricación de glucógeno a nivel hepático o muscular, y también se usa glucosa para fabricar o lípidos, lipogénesis, o proteínas, proteogénesis. Esos son los egresos, digamos. Entonces, hay sensores de glucemia, parecido a lo que ocurría con la calcemia. Hay sensores de glucemia que son más sensibles al rango inferior, al límite inferior del rango normal, y hay otros que son, o sea, la hipoglucemia, y otros que son más sensibles a la glucemia alta. Entonces, cuando los niveles de glucosa son altos, se estimula el receptor que está acoplado a la célula productora de insulina. Es más bien hacia los 100 milímetros 100 miligramos de glucosa por decilitro de sangre. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a favorecer todo lo que sea consumo de glucosa, glucólisis, va a ser la oxidación, la glucogenogénesis, la fabricación de glucógeno, el depósito de grasa y el depósito de proteína. Entonces, de esa manera aumenta el egreso de glucosa para intentar disminuirla. Y lo otro que bloquea es el apetito, la ruptura de glucógeno y la fabricación de glucosa a partir de fuentes que no son glucídicas, o sea, fundamentalmente de aminoácidos, ¿no? Por otra parte, cuando el nivel de glucemia disminuye, lo que ocurre es que se estimulan otros sensores que están acoplados, por ejemplo, a las células productoras de glucagón, a las neuronas noradrenérgicas, a la neurona CRH, que es la que domina o controla todo el eje hipotalámico hipoficiario adrenal, que es la que controla la secreción de cortisol. Entonces, cuando el nivel de glucemia se aproxima al rango inferior del límite normal, o sea, los 70 en este caso miligramos por decilitro, se incrementa el apetito, se produce ruptura de glucógeno hepático, se estimula la fabricación de glucosa por neoglucogénesis, se favorece la lipólisis del tejido graso de reserva y se favorece la ruptura de masa proteica, ¿no? Para aportarle aminoácidos al hígado para fabricar glucosa de nuevo, ¿no? Esas son las maneras entonces que tienen de equiparar ingresos y egresos el organismo, ¿no? Entonces, digamos, los sistemas de regulación homeostática tienen sensores o receptores, rangos de ajuste o valores normales, centros de control y efectores o controladores, ¿no? Y podríamos decir que la regulación homeostática entonces se realiza
controlando el ingreso y el egreso, por ejemplo, en el caso de la osmolaridad, de la volemia, de la presión arterial, de la temperatura, de la calcemia, de la glucemia, controlando solamente el egreso, en el caso del potasio, de la presión arterial de dióxido de carbono o del pH, o controlando solamente el ingreso, como es en el caso de la presión de oxígeno arterial, ¿no? Bueno, espero les haya resultado interesante este video, y si es así nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.